por eso buenísimo que hoy podían. Vamos a tratar de hacerlo cortito para que puedan descansar un poco antes de entrar al próximo, porque vamos a tener un meet más sobre la cursada para hablar exclusivamente del último trabajo que van a hacer, que va a ser un poco integrador, para que sirva, no solo como un trabajo de cursada, sino para el final. Yo algo les había comentado. Así que hoy la intención va a ser, aparte de recorrer los contenidos que estamos viendo en este cuatrimestre un poquito, que quede claro que nos espera hasta fin de año, ¿no? Cómo vamos a cerrar esta cursada. Ya se publica la última clase de contenidos que nos queda. Venimos trabajando con una primer clase, esta clase 5 digamos, de la relación entre el Estado, la sociedad y el sistema educativo, o sea, cómo lo diseñamos, para qué formamos este sistema educativo moderno, y la clase que falta es cómo invertir la mirada, que es finalmente la manera en que la educación, lo que pasa en el ámbito educativo, impacta sobre otros ámbitos sociales. ¿Cuál es el efecto de la educación en la igualdad o la desigualdad social, en la posibilidad de ascenso social, en la convivencia democrática, en el funcionamiento democrático, no solo desde el punto de vista del sistema político en sí mismo, sino en las relaciones sociales en general? Y con eso terminamos los contenidos que entran en esta cursada. Va a haber en esta última clase nada más que una actividad de reflexión a través del foro, y ya después el tiempo que nos queda hasta el final de la cursada, que esa es la fecha que no tengo claro si va a ser el viernes 13 o el viernes 20 de noviembre, no sé bien todavía ese dato puntual, pero el tiempo restante hasta el momento que haya que cerrar la cursada lo vamos a dedicar a hacer ese trabajo final. Ahí hacemos un meet para explicarles bien la consigna, y como se hace durante la cursada, obviamente se puede hacer consultas, usar el foro donde se publica el trabajo para eso, enviar avances del trabajo que están haciendo, si quieren saber si van bien, si tienen alguna duda con algo que pusieron, o sea, hacer ese trabajo acompañado, con la intención de que cuando vayan a rendir el final de la materia, se presenten con ese trabajo. Hoy por hoy, por supuesto, todavía no les puedo decir si va a ser, el final va a poder ser, si lo dan ahora, digamos, diciembre, marzo, en los primeros turnos, obviamente va a ser virtual, pero no sé si va a ser por Meet o va a ser en alguna instancia escrita, a través del mail o de un Classroom para el final, porque eso va a depender de cuántas mesas tenga, cuántas vocalías, cuántos inscriptos en cada mesa. Recién con ese dato puedo terminar de definir qué tiempo tengo disponible para ver qué estrategia usar para tomar el final. Pero seguro, sea por medio de un escrito o por medio de una conversación oral, ese final va a tratar de, o se va a basar en el trabajo final integrador que entregan al cierre de la cursada. ¿Cuál es la intención? Ustedes van a entregar el trabajo, a menos que sea, no sé, incomprensible, demasiado incompleto, algo por el estilo. Lo importante de ese trabajo es hacerlo para integrar los contenidos, y yo les voy a hacer una devolución como las cosas que me vienen entregando hasta ahora. Y esa devolución es la orientación que ustedes van a tener para cuando se quieran presentar a dar el final. ¿Sí? Puede ser que el trabajo esté perfecto y entonces para el final simplemente hagan una ampliación, una profundización de uno de los temas que ustedes elijan, de los que ya hicieron en el trabajo, o si tenían alguna observación, algún concepto que no quedó claro, alguna idea que quedó muy superficial y hay que profundizar, ya van a tener esa devolución y entonces saben que en el final se van a dedicar a expandir esa información o ese análisis que faltó. Ese trabajo integrador va a ser a través del análisis de un documental breve sobre la realidad educativa, más o menos contemporánea, que ustedes van a analizar eligiendo, dentro de todos los contenidos que vimos, en las 6 clases de contenidos que tuvimos, eligiendo ustedes algunos conceptos que les sirvan para explicar, interpretar,
reflexionar sobre lo que se ve en ese documental, ¿sí? ¿Y qué otra cosa les puedo decir de esto? Bueno, eso va a poder ser en grupos, no es obligatorio hacerlo en grupos, es lo ideal, este, por una cuestión de que siempre intercambiar con otro, a ver si lo que quiero decir se entiende, el otro me lo entiende, ¿no? Siempre enriquece y facilita, pero también puede ser que en este contexto a algunos les sea muy complicado coordinar con otro. Entonces, el trabajo, ustedes pueden elegir hacerlo solo o hacerlo en grupos. Y al momento de dar el final, también, si lo hicieron en grupo, puede dar el final ese grupo todo junto. Tampoco sería obligatorio. Si les pasa que entregaron en la cursada el trabajo en grupo y cuando llegó la fecha de final hay un compañero que puede presentarse y otro que no, no hay problema, pueden presentarse solos y el compañero defenderá el trabajo en otra fecha. No es obligatorio, pero también es la oportunidad de dar ese final acompañado y no estar solo en la mesa. Y el final no va a tener sorpresas en ese sentido, ya saben, se va a basar en lo que ustedes presentaron, no en un recorrido por la materia, chequeo de lectura ni nada por el estilo, y aparte van a saber desde el final de la cursada las condiciones de ese trabajo, que tienen que ampliar, que no, van a tener la orientación para pensar ese final, ¿sí? Entonces no debería haber sorpresas, sería simplemente una instancia para cerrar el trabajo que hicimos, no debería haber grandes novedades, ni nervios, ni nada, digamos. Eh, Así que bueno, lo que nos falta, que supongo que en las reuniones que vamos a tener la semana que viene nos van a informar, son estas fechas, fechas de cierre, fechas de mesas, y condiciones más claras sobre qué pasa, cómo vamos a cerrar esta cursada. Ustedes saben que para aprobar la cursada tenemos 6 clases de contenidos, que en todas hubo alguna actividad. En el primer cuatrimestre eran intervenciones en los foros, y en el segundo cuatrimestre estuvimos intercalando el foro con algunas entregas, con la entrega de los cuadros por mail. Para cerrar la cursada en noviembre, aprobarla, ya tenerla cerrada y aprobada en noviembre, hay que haber cumplido con todos esos trabajos. Y hasta el día que hay que cerrar la nota, tienen tiempo de completar cualquier actividad, intervención, lo que sea que les pudo faltar de cualquier clase del año, ¿sí? Llegado el momento, si no llegan para esa instancia de cierre a completar algo, ahí se evaluará qué es lo que faltó, o si faltó corregir, o si realmente falta completar la actividad de muchas clases. Bueno, en ese caso, la nota va a quedar pendiente. Y bueno, esa es otra fecha que no sabemos, pero marzo, abril, no sabemos bien hasta cuándo, pero vamos a tener como un periodo de compensación donde se va a poder recuperar esto que faltó. Si los casos serían alguno que se atrasó, o sea, que hizo la cursada todo el año, pero medio irregular y debe, una clase hizo la actividad, una no, una sí, una no, bueno, todo eso que le faltó, podría tener la oportunidad de completarlo con un poco de acompañamiento, ¿no? Para hacer alguna consulta, rever algún contenido, para estar en condiciones de hacerlo en ese periodo del año que viene. Algunos que por ahí la primera mitad del año estuvieron complicados por trabajo, por conectividad, por lo que sea, y se incorporaron más tarde, bueno, será esa parte del primer cuatrimestre la que compensarán en ese momento si no llegan en noviembre, ¿sí? El asunto es que cuando nos digan qué fecha, supongamos 13 de noviembre, nos digan que tenemos que entregar los avances de cursada, la situación va a ser, digamos, desaprobada solamente en los casos en que hemos perdido conexión completamente, ¿sí? Con el estudiante hasta esa fecha. Los que tengan cosas que recuperar, que corregir y no las volvieron a entregar o que completar, quedarán pendientes, esa cursada queda pendiente para cerrarla el año que viene cuando entregan todo eso, y los que hayan podido llegar al día hasta ahí y completar todas las clases, van a tener la cursada aprobada en ese momento. Esos son los que, si quieren, se van a poder anotar en diciembre, ya desde diciembre, digamos, para dar el final. Y bueno, los que cierren el año que viene, por supuesto, en el primer turno que haya después de haber cerrado la cursada de este año. ¿Sí? Se va a montar una con otra, por ahí escucharon un poco también
en los medios sobre esto. Es algo parecido a lo que se está haciendo en el nivel secundario también, de no cerrar para todo el mundo el ciclo en este momento, por la razón de que hay algunos que no pueden cerrar el ciclo por como pasó cualquiera, porque no pudieron comprender algunos contenidos, pero hay otros que son cosas totalmente extraacadémicas, como no tuvieron internet, compartieron el celular con 20 hermanos, son cosas que no pueden condicionar la posibilidad de continuar, ¿no? Por eso aparece este periodo para cerrar. Bueno, de organización no se me ocurre más nada. ¿Tienen alguna pregunta de esto? ¿Algo que se me pueda estar olvidando de decirles? Si es que ya lo sé. Nada, ninguna. Bueno. Profe, le quería comentar una pequeña situación. Nosotros el cuadro todavía no lo entregamos, pero yo creo que más tardar mañana ya lo vamos a estar entregando. Pero sí hicimos la intervención en los foros. Perfecto. Yo alguna intervención de los foros seguramente todavía no vi. Voy entrando todos los días, primero corrijo lo que tengo en el mail y después voy entrando a las aulas. Así que tarde o temprano, Listo, profe. o el fin de semana ya leo todo lo que hayan hecho. No hay ningún problema. Los Bueno, cuadros... muchas gracias. Sí. Profe, consulta. Podemos seguir interviniendo en el foro, ¿no? Porque nosotros le hicimos y falta escribirlo en el foro. Sí, 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 siempre quedan abiertos todos los foros y sobre todo los de este cuatrimestre porque en realidad todas las clases o los contenidos están relacionados. Así que puede ser que hayan hecho ya el cuadro de la última clase, pero todavía les falta completar. No hay ningún problema con eso. Perfecto, gracias, profe. El límite está en noviembre para poder cerrar la cursada, para todo lo que se atrasen. Por supuesto no pueden entregar todos todo el último día porque ahí sería yo la que no llega a corregir. Pero no es el caso, ¿sí? La mayoría fue entregando. Y aparte la dinámica de trabajo que estuvimos haciendo ahora lleva un poquitito más de tiempo también. Estamos haciendo en estas dos clases esos cuadros para poder organizar la información de textos de este cuatrimestre que son un poco más complejos en su contenido y más extensos. Y digamos que confeccionar el cuadro y corregirlo es como la clase. ¿Sí? Ustedes lo envían y yo les puedo hacer comentarios para que completen, reordenen algún elemento o aclaren algo, y lleva tiempo porque tiene que ir y venir el archivo, digamos. Esto, si estuviéramos en el instituto, hubiéramos expuesto y conversado un poco sobre el tema en la clase, se hubiera hecho el trabajo en clase, y se hubieran retirado de la clase con la corrección hecha colectivamente, y todas las aclaraciones. Bueno, es la dinámica en la que estamos la que nos obliga a ocupar más tiempo, así que el hecho de que entreguen un cuadro y después si lo tienen que corregir, lo entreguen más tarde cuando ya empezó otra clase, no importa, no pasa nada con eso. Es la situación. No tenemos otra opción. Bueno, sobre los contenidos que venimos trabajando, por ahí hay dos cosas que quería comentar. Ahora que recibí unas cuantas entregas de las dos clases, también para mí es más claro qué es lo que nos conviene repasar un poquito, ¿no? Revisar un poco. De los dos temas de la clase de los enfoques sociológicos, digamos, y de esta clase sobre el sistema educativo de Tenti, tanto cosas que responden a la clase como la conexión entre los contenidos de las dos clases es importante, ¿no? Entonces, en primer lugar, comentarles de vuelta cuál es el hilo que unifica todos los temas que venimos viendo, ¿no? Nosotros arrancamos con, eso lo hablamos en el MIT anterior, el recorrido por los tipos de conocimiento con los que estamos lidiando en la sociedad y con los que lidiamos, por supuesto, en la educación. El conocimiento científico transformado en escolar, que es el que tenemos que aprender y que aspiramos a enseñar, el conocimiento del sentido común, que nosotros, nuestros estudiantes, todo el mundo también posee y que siempre va a entrar en choque, en fricción con ese saber científico que queremos enseñar y construir, y el efecto de los medios de comunicación tan potentes sobre esas ideas de sentido común, que siempre van a influir o sobre el tema que queremos enseñar, ¿no? Vamos a tener que desarmar ideas de sentido común para después poder enseñar científicamente un tema, o sobre nuestra propia práctica.
¿no? Porque está llena la sociedad de con preconceptos, prejuicios referidos a la educación, a la escuela, a la docencia, con las que también lidiamos como profesionales de la educación, ¿no? En nuestras relaciones con nuestros estudiantes, con las familias, con el Estado que nos contrata, ¿no? Que es nuestra patronal, vamos a decir así, o sea, toda la práctica docente también está permeada por un montón de ideas previas de sentido común. Entonces, es toda esa revisión la que tenemos que hacer. Y el primer paso para poder pensar científicamente la educación, el ámbito educativo, la función social de la educación, para qué se educa en las sociedades modernas, digamos, el paso previo es conocer mínimamente, aunque sea ese paneo que hicimos, de los enfoques de las teorías sociales que aparecieron justamente con la sociedad moderna, ¿no? Esos tres autores sobre los que estuvieron trabajando, Marx, Durkheim y Weber, son los autores clásicos de la sociología, cuyas teorías aparecieron en forma contemporánea al origen y desarrollo del Estado moderno, del sistema de producción capitalista, del momento de aparición del mundo que conocemos hoy. Y aparecen en ese momento porque la transformación del mundo en el occidente, ¿no? Del mundo medieval, para nosotros en este continente sería del mundo colonial, hacia este mundo moderno, implicó nuevas relaciones, nuevas estructuras en la sociedad, nuevas instituciones, o sea, se dio vuelta a todo y aparecieron problemas que incitaron la aparición de esa nueva ciencia que fue la sociología para poder explicar, abordar esos problemas, ¿no? Y desde entonces, estos tres enfoques que estuvimos trabajando, por supuesto son criticados, reelaborados, pero la teoría sociológica de hoy es heredera de esos tres enfoques, están vigentes, no son teorías descartadas, ni mucho menos. Así que siguen estando detrás de las interpretaciones sobre la sociedad y de muchas decisiones que pesan en la sociedad, decisiones del Estado, decisiones políticas, están apoyadas en alguna de estas concepciones también, y por supuesto, decisiones del sistema educativo. Entonces, este paneo lo hicimos porque esa forma de entender la sociedad que propuso cada uno de estos autores va a aparecer en las distintas etapas del sistema educativo, de la transformación educativa y de las pedagogías, de las maneras en que fue evolucionando la manera de enseñar. Todas ellas van a estar sustentadas en alguno de esos enfoques, ¿no? Van a tomar como supuesto que la sociedad funciona como dice alguno de estos tres enfoques o una combinación de ellos. Si se fijaron, y estaba en la primera consigna para el foro de la clase esto, Tenti, que es el autor que estamos leyendo para la clase 5, es sociólogo de la educación, en el primer apartado donde caracteriza cómo es la experiencia educativa moderna, ya cita Durkheim. Y no es casualidad porque el enfoque de Durkheim, o sea, del positivismo francés, que primero fue Comte, que todavía era filósofo, y Durkheim, que ya hizo ciencia social, efectivamente son las ideas que eran hegemónicas en el momento en que se diseñan y construyen los sistemas educativos modernos. Y efectivamente las clases políticas e intelectuales de ese momento eran estas ideas las que tenían en la cabeza cuando pensaron en que era necesario diseñar ese sistema tal como lo describe Tenti en el principio del texto, que le da tres características. Dice, la educación moderna es altamente formalizada, universal y temprana. Cosas que nos parecen obvias, pero que fueron una novedad en su aparición. En ninguna forma de vida conocida anterior, las sociedades pensaron que necesitaban construir semejante sistema organizado, burocrático, controlado, centralizado,
para transferir conocimientos, valores, saberes a cada nueva generación. La educación siempre había sido más dispersa, había sido distinta, la educación que recibían los chicos que provenían de diferentes grupos sociales, o sea, no era lo mismo ser un noble que ser un campesino, o que ser un artesano en la época medieval. El hijo del artesano lo que iba a aprender era el oficio del padre a partir de determinada edad. El campesino lo mismo, y probablemente esa sociedad no necesitaba que todos los chicos del campo estuviesen alfabetizados, por ejemplo. Pudo funcionar perfectamente sin repartir de esta manera todos los saberes. Mientras que aparece el Estado moderno, aparece esta nueva forma de organización y de producción económica que es el capitalismo, y resulta que para poder funcionar, como son sociedades de masas, y como la producción capitalista es tan organizada también, para poder funcionar bien, porque divide el trabajo en muchas funciones, entonces esas sociedades se propusieron o entendieron que era una necesidad para funcionar bien que no quede librado al azar cómo se educa, ni a la buena voluntad. Todo el mundo debe pasar por este proceso de educación, debe ser universal, porque si no, cada individuo de estas nuevas sociedades no va a poder cumplir, digamos, lo que se espera de él, lo que la sociedad necesita de él. Esa educación tiene que estar altamente formalizada, es decir, controlada. El mejor ejemplo de eso es esto mismo que está pasando acá. Nadie puede estar al frente de un aula del sistema educativo si no fue procesado primero por el sistema educativo que le va a emitir el título habilitante. O sea, no queda librado al azar cómo cada uno tiene ganas de enseñar biología o cómo interpreta la biología. Tienen que pasar por este proceso. El Estado se asegura, la sociedad a través del Estado se asegura que todos los docentes tengan cierta formación, ciertos saberes, ciertas ideas sobre la educación para habilitarlo a estar al frente de la educación después de las siguientes generaciones. Y temprana, ¿no? Que es la característica, a mí me parece la más relevante para comprender, que es algo que aparte no paró de crecer desde que apareció el sistema educativo. Cada nueva ley, cada nueva reforma que fuimos teniendo, amplió la obligatoriedad de la educación cada vez a una edad más temprana. Y fíjense que tiene que haber un buen motivo para que la sociedad considere que apenas uno sabe ir al baño solo y comunicarse, ya estamos obligados a ir al jardín, desde los 3 años. Y hoy vamos a permanecer adentro del sistema hasta los 18 años, como una obligación que se nos impone por ley. Y que para que sea posible el Estado también, a través de esa ley, se impone su obligación de garantizar el acceso. Entonces fíjense qué importante, por eso la primera consigna que les puse tenía que ver con esta frase de Durkheim, de que el Estado no puede permitir que alguien libremente, alguna escuela libremente, decida brindar una educación antisocial. Tan claro es esto que ya a los 3 años socialmente decidimos que ya no le dejamos librado nada más que a la familia la educación, para que cada familia eduque como quiera. Desde ese momento podemos decir, la sociedad en su conjunto compite con la familia de cada uno para educar en algunas cosas que tal vez esa familia no esté educando. Por eso también en esa consigna les puse, entre otras cosas, el ejemplo de la educación sexual integral. ¿No? Ese es un buen ejemplo de una cuestión que hasta hace poco tiempo se consideraba que era ámbito de la enseñanza familiar y que socialmente y por demandas, ¿no? Hay toda una historia detrás de cómo termina aprobándose la ley de educación sexual, pero el asunto es que existe un consenso social de que el Estado debe acercar ciertos contenidos referidos a esa temática a todos. Y la manera de asegurarse que es a todos es a través de la escuela, porque luego cada familia puede
querer educar o no, puede tener toda la información para educar sobre todos los temas que incluye ese aspecto o no tenerla, puede saber cómo hacerlo, cómo hablar con sus hijos de esto o no saber cómo, entonces no queda más librado al azar. Es algo que se va a repartir universalmente y obligatoriamente como todo lo que pasa adentro de la escuela, ¿sí? Eh, bueno, eso en términos generales. Desde que nació el sistema educativo es así, es burocrático y no paró de crecer. El tamaño y la división y la especialización de cada parte del sistema es extremadamente mucho más complejo hoy que a principios de siglo. ¿Sí? Eso no ha cambiado. Por otro lado, tenemos entonces el avance por las etapas. Lo que nos va a decir, va a explicar Tenti en ese texto es que tenemos estas ideas, digamos, detrás de la construcción del sistema, pero por supuesto, desde el principio del Estado y del capitalismo hasta hoy, ha habido un montón de transformaciones sociales, económicas, políticas, y ante cada una de esas transformaciones, el sistema educativo, los contenidos, las formas de enseñar también sufrieron variaciones para acompañar las necesidades distintas que se van generando en esa evolución social, ¿sí? Por eso, la propuesta de completar ese otro cuadro que organiza esa información, ¿no? Caracterizar, y esto por ahí es, que voy a decir, es un poco la aclaración de la consigna de ese cuadro, que hubo algunas confusiones sobre qué poner en algunas de las categorías. La primera categoría es caracterizar el modelo, ¿no? Vamos a tener el primer estado ya enfocados en Argentina, el estado oligárquico, el estado interventor, el estado neoliberal. ¿Sí? Son las tres grandes etapas de la evolución histórica. En la primera categoría lo que hay que describir es cómo era el modelo de ese estado, ¿no? Al principio de cada apartado Tenti describe de qué está hablando en esa etapa, y en los videos que les compartí también en la clase para ir acompañando y tener un poquito más de datos y de contextualización histórica, también aparece una breve descripción de cómo funcionaba globalmente la sociedad en esa etapa. Que son etapas que pasaron todos los estados del mundo, ¿sí? Vemos en cada lugar con sus particularidades, pero a grandes rasgos, el sistema capitalista desde que nace es un sistema global, así que nuestras sociedades empiezan a tener un montón de puntos compartidos en el mundo porque somos todos parte del mismo sistema que nos condiciona. En nuestro caso, la primera etapa es oligárquica, y en esa etapa, digamos, hay dos cosas para describir. Por un lado, ¿qué significa que sea oligárquico? ¿Qué es la oligarquía? Porque ese estado fue el estado de la oligarquía. ¿Sí? Eso sí es particular de Latinoamérica. No es los estados europeos, por ejemplo, cuando nacieron fueron liberales, no oligárquicos. Acá la cuestión fue que teníamos heredado de haber sido colonia un sistema de propiedad de la tierra muy concentrado, ¿no? Después de la revolución, las guerras civiles entre unitarios y federales, todo ese periodo que nos llevó a poder organizar un nuevo Estado central, la propiedad de la única producción próspera que había, que era la producción agraria o agropecuaria, quedó en manos de unas pocas familias que al mismo tiempo, por ser las únicas familias que tenían recursos, eran también los únicos instruidos, los únicos con capacidad de enviar a sus hijos a formarse a España. Por eso tenemos tantos abogados también en los cargos políticos importantes de aquel tiempo, abogados o militares. Y por lo tanto, por ser los instruidos y por ser los que tenían el poder derivado de su posición económica, también fueron los que ocuparon el gobierno del Estado durante todo este primer periodo. ¿Cómo se caracteriza económicamente esto que acabamos de decir? Solo producción agropecuaria para exportar, ¿no? Grano y carne, algodón, hilados, que iban a parar como materia prima a Inglaterra, una vez que nos independizamos, sobre todo a Inglaterra, y, bueno, en contrapartida, importábamos todas las manufacturas. No desarrollamos nuestra industria propia para producir los bienes que necesitamos,
sino que era tan rentable durante un largo tiempo el producto que vendíamos al exterior, que con ese dinero importábamos todos los bienes manufacturados. Eso fue así hasta la década del 30, ¿no? Hasta que la Primera Guerra Mundial y el crack financiero de la década mundial impide continuar con ese modelo. La segunda categoría del cuadro refiere a eso, ¿no? Es la que dice interpretación de la crisis, falencias. Ahí, en el primero, en el oligárquico, no se pone nada, está griseado, porque ese modelo no surge de la crisis de un modelo anterior, ese es el primero. Ahora, el modelo interventor va a surgir porque entra en crisis y no se puede continuar con el modelo oligárquico agroexportador anterior. Al principio del apartado, interventor, después de neoliberal, Tenty explica cómo se interpretó, qué explicación se dio sobre por qué se cae en crisis, que es la razón por la cual proponen el nuevo modelo que va a empezar a regir, que sería la solución a esa crisis. ¿Sí? Entonces, hay una lectura en la década del 30 de la producción tan anárquica, o sea, sin ningún tipo de control y de regulación que había habido en el mundo hasta ese momento, que en el 30 llegó a producir ese crack porque se había producido, con adelantos tecnológicos aparte permanentes, una cantidad de bienes manufacturados en el mundo, en el primer mundo, que no tenían mercado. Se había producido mucho más de lo que la gente en el mundo podía comprar, porque los ingresos de las mayorías eran demasiado bajos como para ser consumidores de bienes no básicos, no indispensables. Esa es la explicación del surgimiento del Estado interventor. ¿Sí? Como esa va a ser la lectura, entonces, ¿qué van a proponer como nuevo modelo? Un modelo que, en primer lugar, ponga al Estado como planificador de la economía. El Estado tiene que regular esas relaciones entre privados que se dan en el mercado para evitar que por falta de planificación se vuelva a caer en una crisis como esta, y para salir de esa crisis, ¿no? Un mundo parado, lleno de empresas quebradas, con altísima desocupación en todas partes, en Europa, en Estados Unidos, no nada más que en el tercer mundo. La salida, la solución keynesiana, por el nombre del economista inglés que la propuso, fue elevar los ingresos generales para que todo el mundo, especialmente todos los trabajadores, que son las mayorías, tengan un salario suficiente como para poder consumir, comprar todo eso que se produce, y que entonces se reactive y crezca la rueda económica, industrial. ¿Sí? En Argentina eso significó, por primera vez, el impulso al desarrollo industrial. Profe, eso fue en el gobierno de Perón. En realidad es un poquito antes. Perón fue el primero que tuvo como proyecto claro industrializar. Claro. La crisis vino en el 30, ¿no? Él empieza a gobernar en el 46. Sí, más acá. Ahí tenemos esta cuestión también particular de Argentina, que la misma oligarquía tuvo que poner parte de su inversión en desarrollar una forma incipiente de industria porque no tenía posibilidad de seguir vendiendo nada más que granos al mundo. El mundo estaba quebrado y no compraba. Y aparte, pensemos que fue la crisis más la Primera Guerra. Europa se estaba reconstruyendo, no estaba fabricando bienes para vendernos a nosotros. Así que si querían tener vestimenta, los primeros electrodomésticos, había que producirlos acá. Entonces esa misma oligarquía empezó a invertir, pero con la idea de pasar el invierno, digamos, ¿no? Que pasara la crisis y volver al modelo agroexportador. Eso no ocurrió y ya llegó el peronismo con un proyecto basado en desarrollar la industria ya como intención, ¿no? Política dirigida desde el Estado. Claro. Acá le decimos peronismo, populismo, porque tenemos una situación especial, pero eso en el mundo entero fue el estado de bienestar o el estado social. O sea, un estado que planificó la economía y a su vez que empezó a brindar servicios públicos. Y eso es importantísimo porque ahí va a entrar la educación también. Sí. Y el servicio público fue la manera de que el Estado ayudara a que todo el mundo tuviese más plata disponible para consumir. Por una cuestión simple, si la salud pública
es universal, es de calidad, entonces nadie tiene que gastar su sueldo en comprar salud. Lo mismo la educación. Si existe un sistema de protección de la vejez o de la discapacidad, las familias donde haya un viejo o un discapacitado no tienen que gastar el conjunto de sueldos para sostener a esa persona que no puede trabajar porque es vieja o discapacitada. Entonces, es como un salario indirecto que existen los servicios públicos. Todos nos evitamos gastar plata en eso, y como no la gastamos en eso, nos compramos ropa, compramos autos, compramos heladeras, ¿no? Todo lo demás. Así que ahí es donde se expandió el Estado en el mundo enormemente, y aparecieron todos estos grandes servicios públicos, entre ellos la educación, realmente universalizada. Este modelo interventor duró hasta mediados de la década del 70. En esa década hay una nueva crisis global, que ahí somos bastante protagonistas, no solo Latinoamérica, sino Argentina en particular, porque en ningún lugar fue tan extremo como acá, porque lo que pasó es que había una cantidad de dólares ociosos, especialmente en Medio Oriente, en los países que producen petróleo, que habían acumulado una cantidad de capital infernal, porque todo el desarrollo industrial del mundo, desde el 30 hasta el 70, se apoyó en el consumo del petróleo que vende el Medio Oriente. Esa es la energía para la industria. Entonces, como no sabían dónde colocar esos dólares, empezaron a prestarlo a los países, a los estados en vías de desarrollo, donde entramos nosotros, y los tomamos como deuda externa. ¿Sí? La teoría era que esos dólares iban a servir para invertir en insumos, en infraestructura, ¿no? En lo que fuera necesario para terminar de despegar nuestro desarrollo industrial y llegar a ser como el primer mundo, digamos, ¿no? Lo que se llama mundo desarrollado. Bueno, esas deudas se tornaron impagables y que terminó en una crisis de la que venimos inmersos. Sí, en la que estamos hoy todavía. Tal cual. No terminamos de salir nunca. No hay momentos en que manejamos un nivel de deuda que nos deja evolucionar un poco, y momentos donde estamos ahogados por el nivel de deuda, pero desde mediados de los 70 para adelante estamos así. Todo Latinoamérica, pero Argentina fue la que más deuda tomó, la que más la multiplicó, la que peor tasa de interés tuvo, y así. Siempre le queda un resto. Exactamente. Y eso ocurre también porque Argentina lo que tiene son muchísimos recursos de todo tipo, de donde es interesante sacar algo y que siempre nos sostiene. Entonces entramos en las crisis y siempre encontramos con qué salir un poquito. No somos un país pobre, tenemos un Estado pobre, pero no somos un país pobre en recursos, ¿no? No lo sabemos usar. Exactamente, tenemos un problema en cómo administramos esos recursos y para qué. Sí. En manos de quién están, ¿no? Bien, sí. Que esto fue lo que se agravó. Cuando se dio esa crisis, aparecieron las ideas neoliberales. ¿Qué propuso el modelo neoliberal? Primero, ¿cómo interpretó la crisis económica de ese momento? Culpó al Estado como institución, básicamente. Todo esto pasa porque los estados interfieren en los negocios privados, regulan mucho, gastan mucho con el asunto de los servicios públicos universales, gastan un montón de ingresos en forma ineficiente y corrupta, ¿no? Se instaló la idea de que el Estado siempre hace todo peor de lo que puede hacerlo un privado. Lo privado es eficiente, por un lado, y por otro lado la idea de corrupción, ¿no? Que el Estado como tal es corrupto, no las personas. O sea, nada puede salir bien con el Estado porque tarde o temprano es capturado por la corrupción. Bajo esas ideas se propone entonces el modelo neoliberal. Si la culpa de todo es del Estado, hay que correr al Estado. La solución fue simple. Se achicó el Estado, se desreguló toda la economía, o sea, todas las decisiones que el Estado tomaba, como fijar precios, fijar el valor de la moneda, un montón de políticas económicas que eran instrumentos del Estado dejaron de existir, y se privatizó todo lo que se pudo privatizar de los bienes y servicios públicos, ¿no? Que estaban en manos del Estado. En nuestro caso implicó todo el sistema de transporte, la energía, el agua,
el petróleo, la línea aérea, la marina mercante, teníamos nuestros barcos para venderle las cosas al mundo, no los tuvimos más. Y bueno, con la salud y la educación no llegó a haber una privatización absoluta. Y eso tiene que ver también con una tradición, digamos, de organización, de lucha en Argentina de la gente en estos sectores, se resistió. Entonces, en lugar de privatizarse completamente, lo que ocurrió fue la habilitación fácil, la simplificación, para habilitar a una empresa a vender medicina prepaga, instalar su sanatorio privado e instalar escuelas privadas, ¿no? Y universidades y mecanismos de educación privados. Se facilitó el proceso. Entonces creció enormemente, pero no llegó a desaparecer la provisión pública del servicio. Esa fue la diferencia con otros rubros donde sí privatizamos y así estamos hasta hoy, ¿no? Sigue todos estos recursos estratégicos en manos de empresas privadas multinacionales, porque obviamente acá adentro no había capitalistas nacionales con dinero suficiente para ser los que compraran esas empresas, sino que se acercaron inversiones extranjeras para apropiar esos recursos. Y que eso, digamos, marca la situación en la que estamos hasta ahora, más allá de distintas orientaciones de gobierno que tuvimos desde los 70, que había una dictadura, hasta hoy, hubo de todo, pero la base estructural quedó así en este momento, ¿sí? Todas las últimas categorías del cuadro, que son las que sirven para organizar toda la información sobre lo que pasa con el sistema educativo en cada etapa, entonces tienen que ver con esta descripción que hicimos de cada etapa. En la primer, en el modelo oligárquico, digamos, ¿no? Agroexportador, decimos que es el momento en que aparece el Estado, se funda el Estado. Y entonces el sistema educativo ahí va a tener como función esencial, primero, a noticiar a todo el mundo de que el Estado existe, ¿no? Vamos a contarlo en forma anecdótica. Imaginémonos la Argentina de 1880, que es la Argentina de Roca. Esa es la primera presidencia del Estado ya centralizado, de un Estado-nación. Hasta ahí tuvimos la Confederación Argentina enfrentada a la provincia de Buenos Aires, que se reconocía como un Estado autónomo. O sea, la unificación del territorio bajo un solo Estado recién se da ahí. ¿Y por qué se da? Porque Roca es el que consigue centralizar más capacidad de fuerza que todos los que disputaban su poder, ¿sí? Que los caudillos del interior. Todo el mundo acá tenía su propio ejército y llevó todo ese tiempo que haya un solo ejército superior que pueda dominar al resto, ¿sí? Y entonces se reconozca una sola instancia de poder. Ahora, concentrar la fuerza para que el Estado sea legítimo y sea obedecido no alcanza. Hay que construir consenso, ¿no? La población que va a quedar sometida a ese Estado tiene que poder percibir que es conveniente, que es positivo someterse a los designios de ese Estado. Y esa va a ser la función de los sistemas educativos, ¿no? El paso uno del Estado, una vez que se constituye porque pudo concentrar la fuerza, inmediatamente fue educar hasta donde llegue universalmente. Por supuesto que al principio universal es una palabra, no llegó a todo el mundo ese sistema educativo, pero sí suficientemente como para unificar a toda esa población, disciplinarla y darle una nueva identidad, ¿no? Y ahí, en el caso de Argentina, esto también pasa en todos los estados del mundo, lo que hay que pensar es que cuando nacen los estados siempre se ubican en un territorio donde hay una diversidad poblacional enorme. O sea, no hay argentinos, hay 18 pueblos originarios diferentes, corrientes migratorias de 5 o 6 países europeos diferentes, descendientes de criollos, digamos, de los españoles que habían dominado hasta hacía unos años atrás, negros, esclavizados y esclavos ya liberados. O sea, hay de todo, no hay argentinos. Cada uno de esos tiene su cultura, sus costumbres, hasta su propio idioma. Por lo tanto, al ciudadano argentino
Y a la identidad argentina hay que construirla. A la nación argentina había que construirla. La escuela va a cumplir esencialmente esa función: homogeneizar a esa sociedad, alfabetizar en un solo idioma que va a ser el idioma oficial, promover la identificación con los símbolos de este Estado y no con todos los otros. Por ejemplo, identificarse con la bandera argentina antes que con la cruz de la Iglesia Católica, que va a seguir existiendo, pero para el ámbito privado de las personas. La sociedad va a ser regida por el Estado, no por la Iglesia. Entonces son todas esas transformaciones las que había que asegurar, y que la escuela vino a cumplir, digamos, como función social. En el cuadro hay 3 categorías para hablar de educación: estructura, función social y concepción pedagógica. Por estructura siempre entendemos lo material, ¿no? Entonces en esta primera etapa hablaríamos de que se sancionan un conjunto de leyes, Tenti las explica ahí, que aseguran la presencia del sistema o la organización del sistema educativo en base al Estado Nacional, en forma centralizada, quién va a financiar, ¿no? Es cómo funciona materialmente ese sistema y cómo está dividido. La función social es la que acabamos de hablar, sobre la nación, la creación de la ciudadanía, el respeto por la autoridad de este Estado, etc. Y la concepción pedagógica tiene que ver con cómo en ese momento se pensaba que había que enseñar para conseguir esa función social, cosa que también fue variando. Profe, Sí, disculpe, le dejo un mensaje. ahí ahora lo leí. No hay problema. No hay Bueno, problema. gracias, profe, hasta luego. Después está grabado, así que después lo ves. Perfecto, gracias. Hasta luego. Bueno, en esa primera etapa de lo que estamos hablando es de esa pedagogía tradicional, cualquier idea que hemos visto en las películas sobre las primeras escuelas, ¿no? Hay una disciplina rígida, hay una idea del docente que sabe todo y el estudiante lo único que tiene que hacer es repetir enciclopédicamente eso que le acaban de decir. Y lo más importante es símbolos y alfabetización básica, operaciones básicas. Esa primera educación fue la educación primaria, que es la que alcanzaba para resolver las necesidades del país en ese momento, que recién está iniciando su desarrollo. Mientras que cuando ya llegamos a la etapa del Estado interventor, es visible que si nos vamos a industrializar y el Estado se va a empezar a hacer cargo de muchísimas más funciones que antes, evidentemente la educación tiene que adaptarse a eso. Ahora vamos a tener que formar no solo ciudadanos de este nuevo Estado y de esta nación, que eso lo va a seguir haciendo, sino trabajadores para esta nueva sociedad que se va a urbanizar completamente, porque las fábricas producen ciudades, ¿no? La gente se migra para vivir cerca de las fábricas y alrededor de esas fábricas se construye. Es la historia de todos los conurbanos, el conurbano de Buenos Aires, de Rosario, de Córdoba, ¿no? Es el desplazamiento del campo a la ciudad en búsqueda de esa fuente de trabajo. Y el trabajo en la fábrica no es el trabajo de campo, es otra cosa, y la educación vino a transformarse, la estructura creció, acá es donde se universaliza, en serio, deja de ser solo para una élite y llega a muchísimos más, todavía no a todos, pero muchísimo más. Y aparece sobre todo la educación secundaria con orientación técnica, para formar a esos trabajadores. No solo al operario, supongamos la escuela técnica que forma al técnico electrónico, mecánico, para que sepa reparar la máquina en una fábrica. Se forma para que esos estudios prosigan, algunos prosigan, y haya un ingeniero que diseñe los procesos de esa fábrica también, porque la fábrica necesita un director, haya los abogados y contadores que gestionen los negocios de esta economía en desarrollo. Entonces, hay una educación que ahora está pensando como función social que formar bien a la ciudadanía redunda en desarrollo económico para el conjunto de la sociedad. ¿Sí? Una ciudadanía instruida produce más, produce mejor. ¿Con qué concepción pedagógica detrás? Dice Tenti, la idea de la meritocracia tan cuestionada.
tan debatida históricamente en el sistema educativo. Si tenemos que expandirnos, hay que educar a todo el mundo, porque una educación elitista está dejando afuera de la posibilidad de formación a alguien que puede ser muy capaz, que tendría muchísimo para aportar al sistema productivo, y lo estamos dejando afuera porque nació en una familia pobre, y entonces no puede sustentarse la escuela. La escuela tiene que llegar a todos, ningún capaz quede afuera. Después, ¿hasta dónde va a llegar en el ámbito educativo y posteriormente en la sociedad? Ese capaz al que le dimos la oportunidad va a depender de su propio mérito y esfuerzo, ¿no? Eso es lo que va a decir el discurso. Este discurso del mérito significa igual una cosa muy distinta en esa época que si lo decimos hoy, porque en esa época efectivamente, entre el 30 y los 70, Argentina se desarrolló, siempre estuvo creciendo, tuvo pleno empleo, ¿sí? Todo el mundo tenía trabajo, si no lo tenía es porque decidía no trabajar, si renunciaba es porque estaba buscando un trabajo mejor. Entonces esto de instruirse para luego estar en mejor posición en el mercado de trabajo fue cierto durante un tiempo. Por eso la consigna del foro apunta a esto de mi hijo el doctor. No solo había trabajo para todos, sino que, como creció también la organización de esta clase trabajadora, que ahora es grande y es urbana y es industrial, también crecieron los derechos laborales y el salario. Entonces, si tenías, aparte de tener un trabajo estable, si era un trabajo en blanco, tenía un ingreso suficiente para que el trabajador consuma, pueda sostener la salud y la educación de sus hijos y que estos progresen, ¿sí? Entonces ahí el discurso del mérito tiene un sentido. Te dio la oportunidad, si haces el esfuerzo y tenés el título de técnico, lo más probable es que el título de técnico te permita encontrar trabajo, ¿sí? Hoy seguir diciendo lo mismo no tiene sentido, porque cuando entra en crisis ese modelo y pasamos a este modelo neoliberal, lo que cambia en la economía principalmente es justamente la desindustrialización. En lugar de producir bienes, el país empezó a producir negocios financieros, nunca abandonó el agro, ¿no? La soja, siempre tenemos un producto que exportamos al mundo de base agraria, y los servicios. Vale decir, donde había una fábrica, hoy encontramos un Carrefour, ¿sí? Y es simbólico. O una cadena internacional de cines, o una cadena de comidas rápidas, o un call center que atiende negocios de un montón de países diferentes, pero concentrados en un lugar. Son todos servicios, no producción. Cualquiera de esos trabajos necesita menos calificación que un obrero industrial que tiene que aprender a hacer un proceso, eh, por lo tanto son intercambiables. O sea, nadie es imprescindible en el rubro de servicios, eh, y por lo tanto poca calificación, pocos ingresos. El salario bajó muchísimo y produce muchos menos puestos de trabajo que la producción industrial. Entonces, estas características a las que nos encontramos hoy como resignados aparecen en ese momento. Una desocupación alta que nunca volvió al pleno empleo y esta novedad de tener trabajo en blanco y que aún así el salario sea insuficiente para cubrir siquiera las necesidades básicas, ¿sí? Fíjense que recién ayer se actualizó el salario mínimo oficial de la economía, que estaba en 16.000 pesos, y la canasta básica está en 50.000 pesos. Esto no, es lo que no pasó durante el Estado interventor. Todo el mundo ganaba como para comprar bienes y ser consumidor. Con estos salarios claramente solo se apunta a la subsistencia, a la supervivencia, pero no al consumo que permita mover la economía. Así que la educación se va a adaptar también, ¿no? Evidentemente, la reforma educativa de la década del 90, primero va a cumplir con este requisito de correr al Estado del medio. Y la primera medida va a ser descentralizar el sistema. El Estado-Nación deja de estar a cargo de las escuelas y se las transfiere a las provincias. Y las que eran provinciales a los municipios, ¿no? Todas para abajo. Sin transferir el presupuesto con el que se financiaba esa estructura.
porque si no, no habría achique, ¿no? La intención era que el Estado gaste menos. Así que se hizo eso. Y el argumento, digamos, para hacerlo fue que como cada región es diferente, es mejor que cada provincia pueda gestionarse su educación. La consecuencia real fue una dispersión. Primero, por el financiamiento. Hay provincias más ricas y provincias más pobres. Las más pobres no pudieron sostener ni el tamaño, ni la calidad, ni la cantidad de escuelas y de secciones que tenían cuando eran nacionales, ni los salarios de sus docentes, ¿no? Se decae, se destruye en ese sentido materialmente el sistema. Y por otro lado, esto de que cada provincia haya tenido tanta libertad de decidir, produjo la fragmentación de la lógica del sistema. Situaciones como que en un mismo año, según en qué provincia estabas cursando el secundario, tu título final se llamara distinto, tuviera una competencia distinta y no fuera equivalente. Tenías que mudar de una provincia a otra, tenías que empezar el secundario de vuelta. No podías trasladarte, pedir el pase en la institución y nada más, porque no es que cambiaba una o dos materias. Se pensaba distinto. Había primarios con más años y secundarios más cortos o más largos. Eran incompatibles entre sí los sistemas provinciales. Eso por un lado. ¿Y con qué función social se educa en un contexto como ese? Y bueno, instrumental, ¿no? Operativo. Vamos a formar recursos humanos, que no es lo mismo que formar para el trabajo. ¿Qué se pensó? Simplemente en qué necesitan estas pocas empresas de servicios y financieras que son el mercado laboral que hay ahora. Bueno, gente que maneje un idioma, que maneje la informática, que en ese momento estaba en su auge. Así que las escuelas incorporaban, por ejemplo, esos contenidos, pensando directamente en la necesidad que el dueño de esos emprendimientos tenía para contratar gente, no en la posibilidad de desarrollo posterior, ¿no? Entonces es como que lo que dictó que era lo importante enseñar dejó de ser el Estado y pasó a ser el mercado, ¿no? El sistema privado y sus necesidades indicaron que hacía falta. Y por supuesto una educación desfinanciada de esa manera, con el crecimiento al mismo tiempo de la educación privada, implicó, cuando pensamos en la concepción pedagógica, una lectura en la que la responsabilidad del éxito, de la calidad de su educación, del avance, va a quedar en la propia persona que se está educando, en lo que las familias estén en condiciones de garantizarle a sus hijos, y en cada escuela y el esfuerzo de cada docente en particular, porque ya la estructura del Estado que dirige, que financia, que acompaña, se retira. Y por eso puede crecer tanto la educación privada. Aparece la idea de que aquellos que tengan recursos económicos resuelven el problema comprando la educación, pagando la educación. Y ahí se construyeron todas esas ideas de sentido común que tenemos hoy de que la educación privada es mejor que la pública, por ejemplo, cuando en realidad los docentes son los mismos, que se formaron en el mismo lugar. La mayoría de ellos en la educación pública se forma como docente y después va a trabajar a escuelas públicas o privadas, pero son los mismos. Lo que cambia en la educación pública y privada, Lucas me avisa que se tiene que ir también, no hay problema, ya falta poquitito igual. Lo que cambia, decía, entre la educación pública y la privada, no es tanto lo que hay para ofrecer. Materialmente sí, una escuela privada puede tener un lindo laboratorio con recursos para enseñar biología que no lo va a tener la pública en algunos casos, pero sobre todo lo que tiene la privada es una selección del público que asiste. Si paga la cuota de la escuela privada, ese chico seguramente vino bien alimentado. Si no alcanzara, primero lo alimentarían antes de pagar la cuota, ¿verdad? Eso es la selección que la escuela pública no va a hacer. Entonces, lo que cambia son las condiciones que los chicos tienen para aprender, no tanto la calidad de la oferta que las escuelas dan. Ahora, si después tomamos una evaluación final, como los operativos Aprender, nuestros sistemas generales de evaluación, y sí, se van a ver mejores resultados en los chicos de las escuelas privadas, pero es caprichoso interpretar que ese resultado es mejor por lo que ofrece la escuela en sí misma, en lugar de interpretar por las mejores condiciones de vida y de disposición para sentarse a estudiar y aprender que tienen los chicos que van a esa escuela, versus
la mayoría, varias de las escuelas públicas. Digamos varias porque tampoco son todas, hay escuelas públicas de prestigio, reputación, nivel, con un público que puede pagar una buena cooperadora y entonces tienen buenos recursos. No es tampoco siquiera tan cierto, no podemos generalizar en todos los casos. Bueno, ¿qué nos queda colgado? Nada más para unir una clase con otra, serían los últimos enfoques. Durkheim es el modo, el de Durkheim, esta idea de la sociedad que se nos impone, de las instituciones que aseguran el orden social, son las ideas que permean el origen de los estados y del sistema educativo. Weber y Marx van a aparecer como en teorías para interpretar mejor las siguientes etapas. Weber, si se acuerdan, era el que enfocaba, en vez de en la sociedad, en los individuos, en la acción social. Si él va a entender que es al revés, los individuos somos seres racionales, que tomamos nuestras decisiones evaluando con lógica el contexto en el que tenemos que actuar para conseguir nuestros propios objetivos. Evidentemente, en una sociedad en expansión, donde la educación se pone al servicio de las necesidades del desarrollo económico de ese momento, la teoría de Weber es muy operativa, digamos, para entender ese contexto. Porque efectivamente estudiar, decidir estudiar, formarse, continuar, tener más títulos, es una decisión estratégica que cada persona toma y que tiene un sentido en ese contexto de expansión. Si hoy habría que pensar 20 veces si nos conviene o no ir a una escuela técnica para ser técnicos electrónicos, si vemos que las industrias están todas paradas. No nos vamos a preguntar a dónde vamos a ir a trabajar con ese título, básicamente. En ese contexto, la fuente de trabajo estaba, era casi segura. Entonces, ¿cómo es la interpretación de esa decisión racional, ¿no? Para que quede claro. La interpretación que hacen las pedagogías, las ciencias de la educación, digamos, en ese momento es esta. Llegado, pongámonos en la situación de terminar el secundario, ¿no? Esto por lo que pasaron todos, por eso están acá. Hay que decidir si vamos a trabajar o estudiar. ¿Y qué vamos a estudiar? ¿Cuál es el motivo racional, según este enfoque, para elegir estudiar en lugar de trabajar? Que vemos que va a rendir más, ¿sí? Si termino la escuela y el otro día empiezo a trabajar, empiezo a tener ingresos, ¿no? Y puedo hacer lo que sea que tenga como objetivo en el gasto de esos ingresos, ya desde ese día, o ahorrar, lo que sea. Si en vez de ocupar todas mis horas en producir ingresos, decido postergar eso para dedicar horas a estudiar, lo que estoy haciendo es aplazar los ingresos. En vez de tenerlos hoy, los voy a tener cuando termine de estudiar y consiga el trabajo que este título me permite conseguir. Esa decisión la voy a tomar si veo, si puedo interpretar racionalmente que el beneficio va a ser mayor. Beneficio económico, con este título voy a tener un mejor trabajo, con mejor ingreso, más estable, y por supuesto beneficio personal también. Puedo trabajar hoy mismo en el call center, pero la verdad quisiera dedicarme a algo que me guste, la vocación también juega. El asunto es que sopesamos racionalmente eso. ¿Qué ganamos si tomamos un camino o qué ganamos si tomamos el otro camino? ¿Y qué perdemos? ¿Sí? En ese contexto, la sociedad ofrecía desarrollo y espacio, capacidad de absorber población e integrarla económica y socialmente. Entonces eso impulsaba la decisión de formarse, de capacitarse, de ir a las escuelas técnicas, de continuar estudios superiores en muchísima más cantidad, ¿no? Masivo, respecto a lo que había sido en la etapa oligárquica, donde solo se instruía la élite, dijimos, ¿no? Porque la élite era la única que iba a ocupar los pocos espacios sociales y económicos que existían, no había lugar para otros. Así que tampoco había incentivo para querer hacer el sacrificio de instruirse, ¿sí? Tiene que haber algo que devuelva, que justifique el sacrificio. Y la teoría de Marx no es que encaja con la época neoliberal. En realidad podría utilizarse para pensar cualquier etapa, pero es como muy evidente en este momento, porque la teoría de Marx es una teoría crítica, ¿no? A diferencia de Durkheim y Weber, que desarrollaron teorías que explicaran simplemente cómo funcionaba la nueva sociedad moderna,
Marx va a hacer lo mismo, va a interpretar cómo funciona, pero va a tomar una opción valorativa. Va a decir que, desde el punto de vista filosófico, no es deseable vivir en el capitalismo, igual que no lo había sido en el feudalismo ni en la esclavitud, porque todas ellas son sociedades de clases, ¿sí? Eso se acordarán, todos pusieron en el cuadro que en la teoría de Marx la sociedad tiene estas instancias intermedias que son las clases sociales. O sea, uno no es un individuo que simplemente es parte de la sociedad que vive, porque le toca ser parte de un agrupamiento social específico. O nacemos en una familia que posee capitales, o nacemos en una familia que no los posee, somos hijos de trabajadores y seremos trabajadores, porque va a ser la única manera de garantizar nuestro sustento. Entonces, eso es lo que Marx va a criticar. Para Marx eso se define como explotación del hombre por el hombre. Una parte de la sociedad se apropia de las herramientas que hacen falta para producir los bienes necesarios para vivir, y la otra parte entonces no es libre, sino que se ve obligada a emplearse con los dueños de esas herramientas para obtener el salario de subsistencia. Así que Marx va a criticar directamente la lógica del sistema en el que vivimos. Va a decir que, aunque los salarios circunstancialmente mejoren, haya más o menos trabajo, siempre hay una clase explotando a la otra, ¿sí? Una clase de hombres explotando a otra clase de hombres, digamos. Y lo que va a rechazar es eso. Por eso cuando queremos ver situaciones donde en lugar de crecimiento, igualación social, lo que vamos a ver es incremento de desigualdad, de pobreza, de desocupación, y la teoría de Marx, por ser crítica, es la herramienta más adecuada para visualizar las causas, ¿no? y los motivos de esas desigualdades. Por eso, en una etapa como la actual, donde estamos todos de acuerdo que atravesamos una crisis, que encima ya es una crisis global, no nada más que la que ya nos encontraba antes de que llegue la pandemia, la teoría nos sirve para pensar que las razones de esta crisis está dada en la distribución tan desigual de las posibilidades de vida, que dependen de los ingresos, pero también del acceso a la educación, también de la circulación de capital cultural, que no es solo la escuela, ¿no? Sino todas las otras herramientas como los medios de comunicación, que también distribuye capital cultural. O sea, se produce una situación en la que deja de haber eh, posibilidades de realizar los propios proyectos de vida para todo el mundo, ¿no? Se concentran, junto con la propiedad, ¿no?, de la riqueza, se concentra también la propiedad del derecho a decidir el propio proyecto de vida. Y cuando hablamos de desigualdad o marginación, estamos hablando de segmentos de la población que solo con su vida lo único que pueden planificar es cómo sobrevivir de hoy hasta mañana, y mañana ver cómo van a llegar a pasado. Deja de haber proyecto, posibilidad de proyecto. Y esto es algo que a distintos niveles todos vamos experimentando, ¿no? Porque justamente podemos conseguir trabajo, pero si es en el ámbito privado, ese trabajo seguramente es inestable, no nos va a durar mucho tiempo, no vamos a ganar lo suficiente. A lo largo de la carrera laboral vamos a cambiar muchas veces de puesto de trabajo. Entonces el modelo educativo, que es acorde a semejante desigualdad y dispersión social, no puede ser otro que un modelo educativo que es desigual, que le permita acercar herramientas a aquellos que quedaron dentro de la sociedad y todavía con posibilidades, para que aseguren esa posición, y se despreocupa por acercar herramientas a aquellos que de todas maneras ni siquiera el sistema económico los contempla, ¿no? Cuando decimos que hay un 10, 12, 15% fijo de desocupación, lo que estamos diciendo es que el sistema económico no necesita esos puestos de trabajo, no tiene planificado crear el espacio para que esa población se incorpore. Entonces, desde un punto de vista como ese, ¿para qué vamos a gastar plata en formar a esa población? Si no es que no tiene trabajo porque no tiene capacitación. No tiene trabajo porque los puestos que hay no alcanzan para que todos accedan. Hay una parte que igual se va a quedar sin. Y la lucha descarnada es a quién le toca quedarse afuera, ¿no? Por eso hablamos de la... Profe, Sí, y Marilyn.
esa, digamos, es una función del estructuralismo desde siempre, ¿no? De que siempre tiene que, no sé, haber pobres y siempre están los ricos para que... Bueno, por un lado, lo que ha pasado, siempre en el sistema capitalista hubo una cantidad de población sin trabajo y una cantidad de población debajo de la línea de pobreza. Pero igual hay algo que cambió en esta última etapa en esa lógica. Hasta mediados de los 70, el nivel de pobreza y el nivel de desocupación iba cayendo en los periodos de crecimiento económico. Vale decir, la gente no tenía trabajo porque la economía estaba en crisis, pero en cuanto la economía se reactivaba y empezaba a crecer de vuelta, volvían a aparecer esos puestos de trabajo, mejoraban los salarios y esa población iba siendo absorbida. A partir de mediados de la década del 70, eso dejó de pasar en el mundo. ¿Sí? Hay una cantidad de población que pasó a ser, se la llama excedente absoluta. El sistema económico no la necesita ni para que trabaje ni para que consuma. No necesita ni que tenga ingreso para consumir bienes que el sistema vende. Con lo que hay, le alcanza y sobra. Y eso se explica por eso de que les comentaba de las características económicas de hoy en el mundo, ¿sí? No nada más que en Argentina. El negocio de servicios no precisa ni una clientela gigante, ni mucha mano de obra, y el financiero muchísimo menos. ¿No? La crisis que empezamos hablando, esta crisis de deuda, con la que nos encontramos hoy, en el 2001 y en el 89, tantas veces, ¿por qué se da? Porque es más negocio para los que tienen capital invertir en comprar dólares y venderlos y volverlos a comprar y quedarse con la diferencia, comprar y vender acciones de empresas en la bolsa, especulando porque hoy las acciones bajaron y mañana las voy a vender al doble, comprar y vender los bonos de deuda de los países, que es lo que nos pasó a nosotros, no todo este problema de los fondos buitres existe, porque cuando el país toma deuda emite bonos, y cuando el país quiebra esos bonos valen 10 centavos, alguien los compra, porque le sobra el dinero, y cuando el país se reactiva esos bonos se vuelven a valorizar, y ese alguien quiere cobrar esa deuda, ¿sí? Y nosotros perdemos el control. Todos estos mecanismos que les estoy diciendo no generan ni un puesto de trabajo, ni tampoco son negocios que paguen impuestos altos en los países para que los estados tengan riqueza para invertir en la producción, en la infraestructura. Ese es el gran problema. Hoy, si sos un capitalista racional, diría Weber, lo pensás dos veces. Invertir en una industria es poner la plata, esperar que se amortice, por ahí hasta dentro de 3, 4 años no empezás a obtener ganancia, correr todo el riesgo. Te va a ir bien si la economía sigue bien y la gente tiene plata y compra. Y si no, te va a ir mal. ¿Por qué va a ser más conveniente eso que ir hoy a comprar, supongamos, los $200 que podemos comprar, venderlos en una cueva en el mercado paralelo al doble, volver a comprar dólares oficiales y sacarlos del país? Es un mecanismo que venimos conociendo desde la época de la dictadura. Y es más negocio, no corriste ningún riesgo, ganaste el doble instantáneamente. Y no tenés trabajadores a tu cargo, que después el sindicato, la obra social, el paro, les cierra por todos lados, ¿sí? A los grandes capitales. Después están los capitales pequeños, que son las pequeñas y medianas empresas que siguen existiendo, porque obviamente bienes se producen y los bienes necesarios se producen y se consumen. Pero pasó a ser como una parte secundaria de las economías frente al mercado financiero, a este negocio financiero y de servicios. Esa es la situación actual, que nos explica por qué tanta desigualdad. Y que se profundiza, ¿no? Cada vez que hablamos de que aparece una de estas crisis, cuando miramos la situación es peor que en la última crisis, acá y en el mundo, ¿no? Sí. Nos pasa, ¿no? Desde que empezó todo este problema nos comparamos con el 2001, por ejemplo, ya el nivel de pobreza es mayor, la caída del salario es mayor que en el 2001, la caída del Producto Bruto de la economía, el disparate de la economía es mayor que en el 2001, ya estamos. Siempre está pasando eso, o sea, desde hace unos 30, 40 años, cada vez que hay una crisis, la caída es más profunda, la reactivación es más lenta, ¿no? Entonces, por eso hay tanto debate y tanta discusión política, filosófica en torno a la pandemia,
¿no? Porque hay como una idea flotando en el aire de que, bueno, algo va a tener que cambiar en algún momento, ¿no? Porque cuánto más podemos caer, o se puede caer más bajo, digamos, o acomodamos algo, ¿no? O nos hundimos o Claro, subimos un poco. exactamente. Obviamente, todo esto que estamos hablando, lo que quieren explicar estos tres teóricos clásicos, y toda esta historia de la evolución de los estados y los sistemas educativos es global. A eso agreguémosle, entonces, la cuestión dominada que tenemos los países latinoamericanos, que nacimos como colonia, y aunque hayamos tenido una independencia política, nunca dejamos de tener dependencia económica del centro del mundo. Entonces eso es lo que a veces agrava nuestras condiciones. Del otro lado tenemos un montón de ventajas, como ser, que es algo que se dijo también cuando empezaron a verse las consecuencias de la crisis de la pandemia, que es que estamos acostumbrados a vivir en crisis. Y eso es una ventaja respecto a otros países del mundo. Vamos a saber qué hacer, ¿no? Algo vamos a hacer. Esa sensación también siempre nos reconstruimos de alguna manera. Bueno, la idea sería, obviamente, en todo caso, en el sistema educativo, romper con esto. Este es el marco, esta es la presión social y económica que existe. Ahora, dentro de las escuelas nosotros podemos hacer muchas cosas diferentes. Podemos trabajar en línea, aceptando esto, resignadamente, y, por ejemplo, dedicándonos a los estudiantes que van a tener la posibilidad, o podemos tratar de romper con eso, que es lo que vamos a ver especialmente en esta clase que va a empezar ahora, la última clase de contenidos. ¿Y nosotros qué hacemos desde la escuela? ¿Qué margen tenemos de acción? Somos menos ejecutores de un proyecto que a veces ni siquiera representa los intereses del conjunto de la sociedad, sino de los que tienen la fuerza para imponerlo, o tenemos muchas herramientas para incidir positivamente en las posibilidades de vida de los estudiantes que pasan por nuestras aulas, ¿no? Eso es la discusión que nos resta ver, porque hasta acá estamos hablando simplemente de proyectos que se diseñan socialmente y que le imponen a la educación una estructura, un financiamiento, un contenido, un recorrido. O sea, estamos mirando una sola cara del asunto hasta acá. La que nos falta ver es la otra cara. Pero acá estamos nosotros, las personas de carne y hueso, que vamos dentro de las escuelas a trabajar, que tenemos este marco, ciertas leyes, ciertas normativas que nos condicionan, pero que somos los que le ponemos carne al sistema. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que se hace realmente dentro de las escuelas y cómo se ejecutan esos planes o se modifican en su transcurso? Cómo lo que hacemos no necesariamente va a tener siempre ese efecto que se planifica desde el Estado, que se supone que se va a obtener. ¿Sí? Esa es la parte que nos faltaría ver para cerrar esta idea y tener ubicada a la educación en la sociedad, que es la finalidad, ¿no? Al final del recorrido donde queremos llegar con la materia. ¿Sí? ¿Alguna consulta, alguna duda sobre alguno de estos periodos, la consigna, algo de eso? Yo todavía no las hice, profe. Prometo hacer entre mañana, pasado, entregar. No hay ningún problema. Ya lo dijimos antes, hay tiempo para hacer las actividades, digamos, de este cuatrimestre son el cuadro de los autores, el cuadro de Tenti, este foro con algunas preguntitas de este texto de Tenti y el foro de la última clase. Eso es lo que tienen que ir haciendo este cuatrimestre, digamos. Lo van haciendo a medida que pueden, en el orden que pueden, eso no importa. Mientras vayan para el final de la cursada, se manejan como pueden y como les conviene también, según las otras materias. ¿Sí? Bueno, ¿nadie más consulta? ¿Nadie? No, profe, personalmente no. No, profe, está todo claro. Bien. ¿Leandro? Sí, profe, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Primero le quería agradecer por las devoluciones que estuvimos mandando los emails y eso. Yo sé que uno a veces, por toda esta cuestión de estar y no estar, que a uno
le contesten, está bueno que haya un ida y vuelta, le agradezco un montón. Eso por un lado. Y por el otro, le quería consultar ese último trabajito que mandó. ¿Eso es parte de la última, del, o sea, del último trabajo? ¿O es parte de este mismo? A ver, último trabajito decís y no sé de qué hablas. De lo último que subió, profe. El último sobre, que tiene el video de Tenti, digamos, esa es la clase 6, la que publiqué ahora esta semana. Sí, sí, esa. Ah, Eso de lo mismo. esa es la clase 6. O sea, la clase 5 es la única que tiene trabajo doble, digamos. El cuadro, que es el último que me enviaron de los tipos de Estado y sistema educativo, que era por mail, y en el foro las consignas que iban apareciendo por adentro del texto, de reflexión sobre cada etapa. Y esta última clase es solo una consigna de reflexión en el foro, en función del contenido, y en esta clase tenemos la oportunidad que los temas de los que habla Tenti justamente son temas que él comenta en una conferencia que tiene que ver con otro libro, que es un libro, la verdad, recontra ameno. Es un libro de divulgación, está hecho para que lo lea todo el mundo, no el que se dedica nada más que a formarse o a ser docente, que se llama Mitomanías de la Educación Argentina. Lo escribió con un antropólogo que se dedica justamente a investigar sobre el sentido común que hay en Argentina de varias cosas, en este caso sobre educación. ¿Mitomanía de qué, profe? De la educación argentina. Y le pone ese nombre, ¿no? Metafóricamente, porque justamente el libro tiene esta estructura. ¿Qué cree la gente? ¿Qué se dice sobre el trabajo docente, la evaluación, la calidad de la educación privada, ¿no? Varias cuestiones. ¿Qué es lo que se cree? Y después contestan, ¿es así o no? ¿Esto es verdad? ¿O de dónde salieron estas ideas? ¿Y cómo es en la realidad? Es muy interesante, muy ameno, y está digitalizado, anda por ahí. Cualquiera que le interese la recomiendo. Esta conferencia editada que les compartí es de presentación, una gira de presentación de ese libro. Él es mendocino, es invitado en su tierra natal a presentar el libro. Entonces cuenta un poquito, se usa a sí mismo como ejemplo para contar cómo era la escuela a la que él fue hace 50 años atrás, cómo es ahora y qué problemas hoy tiene que enfrentar la educación y qué poco que la sociedad sabe ciertamente de lo que pasa sobre la educación y sin embargo cómo opina todo el mundo, ¿no? Hay ejemplos muy repetitivos, como cuando llega principio de año, tenemos nuestras paritarias docentes, suele haber paro, porque suelen ofrecer mucho menos de lo que corresponde, y ahí toda la sociedad opina de nuestro trabajo, de nuestros ingresos, si es mucho, si es poco, si trabajamos muchas horas, pocas horas, si tenemos 3 meses de vacaciones, de qué nos quejamos, peor están los... Escuchamos de todo, que son claramente frases de sentido común, porque hay cosas que las conoce el que está en el ámbito o en el terreno o el que se dedica a investigarlas, una de dos. Hasta que llegó la pandemia, ¿no? Porque cuando llegó la pandemia, todos los papás y los mamás, por experiencia lo digo, tenemos que suplantar del otro lado. Y no es tan fácil, no es tan sencillo como todos dicen. Tal cual, y en todos los niveles. Se dieron cuenta que las maestras jardineras no recortan goma eva y cantan cancioncitas y nada más. Se dieron cuenta que el profesor no está 2 horitas y se va a su casa a disfrutar, sino que justamente tiene 2 horitas acá y allá y allá y allá y en 40 materias distintas y tiene que planificar. Tal cual, como la educación entró a las casas de todo el mundo, hay un montón de estos mitos que esperamos que el aspecto positivo sea que se rompan, ¿no? Hay como una revalorización. Y porque cada papá que quiso enseñar a hacer una ecuación, a leer una nueva letra, a comprender una fórmula, lo que fuere, ¿no? En los distintos niveles, se dio cuenta que no es cuestión de repetir a lo que sé enseñar. Es muy diferente y mucho más complejo que eso. Y que el docente, aparte de saber hacer su trabajo, saber contenidos y saber enseñarlos en sí mismo como técnica, digamos,
sabe vincularse simultáneamente con un grupo amplio de adolescentes con sus necesidades y problemas, de niños en estado de ansiedad, de niños que todavía no están del todo socializados y muy dispersos, chicos que saben ir al baño solos y otros que no, y la adaptación del jardín. ¿Te dieron cuenta de que todo eso es un trabajo enorme? Y que no es cuestión de que vamos 4 horitas a la escuela y ya volvemos a casa a disfrutar del sol de la tarde. Y esa es una Es idea. verdad, profe, es verdad, Sí. muchos en las casas o he escuchado a padres decir, ah, no, porque el docente no hace nada y cobra un montón. Y es mentira, porque uno tiene que llegar a la casa, corregir, como usted dice, planificar, analizar cosas de grupo tal vez. Y eso es, o sea, es trabajo. Y yo veo, por ejemplo, tengo a mi hermanito y mi mamá le está todo el tiempo encima, pero tiene compañeritos que a esta altura del año están preguntando de tarea de mayo, por ejemplo, de informática o no sé, o hace 3 meses de la maestra, porque él está en segundo grado, hace 3 meses vienen atrasado con la tarea de la maestra. Así que creo que está re más lo que dicen los padres. Totalmente. Que es producto de lo que vimos en el primer cuatrimestre, ¿no? Ignorancia, desconocimiento, cosas que dicen los medios de comunicación también, porque bueno, Sí. la docencia también ha sido desprestigiada intencionalmente, ¿no? Ya Sí, vamos a experimentar. y a nosotros, por eso es importante conocerlo. Nosotros tenemos que saber que eso es lo que hay del otro lado. Entonces no se trata de pararse delante de un aula y empezar a enseñar el contenido. Vamos a tener que construir el vínculo primero, vamos a tener que construir la autoridad pedagógica en el aula primero. Ya, porque aparte han cambiado las relaciones entre adultos y jóvenes a lo largo de la historia. Ningún joven va a pensar que ni el hermano mayor, ni el padre, ni el docente, ni nadie, solo porque es mayor, tiene derecho a decirle lo que hacer, imponerle. Eso se gana, ¿no? Se construye. De estas. Profe, ¿es difícil el primer día como profesora entrar a un curso con un montón de chicos? Y eso yo creo que es muy personal, tiene que ver con el carácter, la seguridad, cómo es uno. Para mí fue más difícil la práctica mientras me estaba formando que el primer día de clase por una cuestión justamente de esta falsa sensación de autoridad que uno tiene, ¿no? En la práctica, a su vez, uno tiene un docente que lo está observando y lo está evaluando. El primer día que trabajé, existía esa idea que es falsa, igual, de que el aula era mía. La autoridad soy yo. Yo voy a ver cómo le explico a los alumnos por qué quiero que hagan esto, por qué les propongo esto, pero la sensación es que lo voy a poder manejar y no hay nadie observándome a mí. Eso me pasó a mí. Después cada aula, el primer día en cada aula es distinto. No es que hay Claro. una primera vez y ya está. Todos los años, cada nuevo grupo, es otra cosa. Y eso es lo interesante también, es la manera de no terminar cansado el cuarto, quinto año de trabajo y querer dedicarse a plantar frutillas en el sur porque ya no queremos saber más nada. Si no hubiese esta variación también es, no sé, yo pienso en los docentes de antaño, que realmente, yo llegué a tener varios de esos docentes, ¿no? Que venían con la hoja amarilla de la clase que prepararon el día que se recibieron hace 30 años, y daban la misma clase y me pregunto cómo hacían para aguantárselo. Me muero. Bueno, si estos 30 años haciendo exactamente lo mismo, repitiendo lo mismo, corrigiendo lo mismo. Pero bueno, es cuestión de carácter. Hay otros que les saldría perfecto, que se sienten seguros justamente porque hacer eso también te da la sensación de tener todo bajo control. Es muy personal. No es transferible. Por eso, profe, por eso hay que construir constantemente todo lo que es ya directamente desde contenido a pedagogía, didáctica, comunicación con los alumnos y todo es mucho más complejo. Totalmente. Todas las herramientas que uno pueda para sentir que tiene a qué recurrir para resolver cómo construye la relación con cada curso, con cada alumno, ante cada problema, ante cada novedad que se te presenta en el aula. O sea, la forma de sentirse, de disfrutarlo, digamos, de que no sean los nervios o la ansiedad lo que te supere, es poder tener esa sensación de que los recursos los aprendí, no, siempre voy a tener que seguir aprendiendo, como dice Leandro, pero que salgo con herramientas.
Y que si me falla la primera idea, no es que no se me va a ocurrir ninguna otra. Tengo un abanico para recurrir. Y en realidad a mí me parece que eso es más fácil, no más difícil hoy. Porque justamente la forma de construir vínculo y dialogar más horizontalmente que existe hoy, especialmente en el secundario, ¿no? A nivel para el que se están formando también, nos pone en una situación en la que no es grave que nosotros digamos, no sé, miren qué suerte que la pandemia nos agarró en una situación así. Y está perfecto que los chicos que van al secundario les hayan enseñado a sus docentes cómo abrir el Meet, cómo subir un archivo, cómo hacer un cuadro. Porque lo entienden, porque la tecnología la manejaba mejor. Eso hubiese sido gravísimo tiempo atrás. El docente se sentía expuesto, ¿sí? Hay algo que se suponía que tenía que saber y le tiene que decir al alumno que no sabe, o el alumno lo expone porque sabe más que él sobre algo. Eso hoy no pasa, ¿no? Porque nos ponemos en un lugar donde estamos todos dispuestos a aprender, a que circule la palabra y a aprender todos juntos algo, ¿no? Que es esta mirada positiva. Por eso digo que dentro de la escuela después nosotros podemos ser herramienta de algunas ideas o podemos construir una cosa muy diferente, que ante todo se basa en formarse bien, pero aparte, ¿qué vínculo? ¿Cómo veo al estudiante que tengo? Lo veo como alguien que tiene algo para aportarme a mí, todo el mundo tiene algo para aportarme a mí también, o veo que me llegan acá estas cabecitas vacías a las que yo tengo que llenar con mi saber que ya construí con tanto esfuerzo. Eso cambia todo lo que voy a hacer, digamos, ¿no? Básicamente. Y los efectos que va a tener el paso de uno, digamos, por la vida de esos chicos en el tiempo que les toca con nosotros. Es muy diferente según cómo lo encaramos. Bueno, les diría que cerremos acá, si tienen un rato para relajarse antes de conectarse con otra materia. Y bueno, por el WhatsApp, ahora ya está publicada la última clase, van completando, preguntando lo que queda, y les avisaré la semana que viene cuándo podemos hacer el próximo Meet, no más allá de 15 días desde hoy, seguramente, que es nada más que para explicar la consigna de trabajo final, sacarse dudas, se la voy a publicar antes de que tengamos el Meet, así la leen, la miran tranquilos, la analizan y aprovechan el Meet para hacer preguntas. Así que por WhatsApp les aviso cuándo puede ser la próxima reunión para eso, ¿sí? Y bueno, en el camino sigan completando, mandando los mails, tranquilos, van haciendo lo que hay este cuatrimestre, ¿sí? Bueno. Bueno, profe. Ok, profe, muchas gracias. De nada. Gracias, que estén bien, descansen un poquito. Gracias, profe. Chao, hasta luego. Gracias, profe. Chao, hasta luego. La grabación. Gracias, profe. De nada, nos vemos. Profe, ¿le puedo hacer una última